Universidad de Magallanes presenta Ventana Cultural UMAG, un espacio para las artes y las culturas en el sur austral. Hola amigas y amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial de Ventana Cultural UMAG, un espacio creado por la Universidad de Magallanes para compartir contenidos de arte y culturas durante este periodo de pandemia. ¿Ah? Así que esperemos disfruten de esta transmisión que tendrá como eje temático el lanzamiento de un libro, pero no de cualquier libro. Estamos hablando de un redescubrimiento, de una reedición de una obra literaria desconocida para muchos, pero que sin duda es un testimonio muy valioso de la vida del Magallanes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando de Oro Maldito, una novela del escritor Lucas Bonasich, que ha sido reeditada por la editorial UMAG. Para hablar de esta novela y presentarnos a los invitados que tendremos a continuación, les dejo con el director de la editorial de la Universidad de Magallanes, doctor Óscar Barrientos Brasich. Muy bienvenido, Óscar. Hola, gracias por la presentación y gracias a todos los que a través de esta suerte de canal de televisión, a través de nuestro sistema virtual, acceden a este importante lanzamiento. Digo importante por varias razones, y hablo a nombre de las ediciones Universidad de Magallanes. Para nosotros como editorial y por supuesto como universidad regional, desde hace mucho tiempo nos rondaba la idea de armar una colección de libros que se pudieran difundir en colegios, en liceos, en bibliotecas, que pudiesen ser parte un poco del imaginario de nuestro territorio. Ese ha sido el caso de esta colección que titulamos Espada Encendida, en honor a un libro de Pablo Neruda que habla sobre la Patagonia, y que tuvo a saber en primera instancia el libro de Eugenio Mimisa Barassi, nuestro amigo recientemente desaparecido, Un adiós al descontento, como primer título. Y ahora viene este título que es Oro Maldito de Lucas Bonasich Doris Bessi, ¿ya? Entre otras cosas por tratarse de una novela de la cual mucha gente menciona o habla o se comenta, pero que es muy difícil de encontrar, ¿no? Es muy difícil de encontrar en alguna biblioteca particular. Se volvió, por alguna extraña circunstancia del destino, una especie de reliquia bibliográfica, de curiosidad, que circula en muy pocas manos. Y nuestra idea como universidad regional siempre ha sido democratizar el libro. Y esta novela titulada Oro Maldito es una especie me atrevería a llamarlo casi un western patagónico, ¿no? Que habla sobre lo que era los tiempos de la colonización y por supuesto lo que era la búsqueda desesperada del oro, ¿verdad? El famoso metal que corrompe las almas. Y en esta búsqueda, esta novela, esta interesante novela, da cuenta de unos personajes de una enorme humanidad, de cómo en las situaciones complejas y difíciles de la Odisea aurífera afloran los sentimientos más nobles y los sentimientos más terribles. Esto trasuntado y traducido en el personaje principal de la novela, que es Antonio Dea o Antonio Deanov, ¿no? Un apellido que me decía alguien parece más bien búlgaro que croata, y que habla un poco del imaginario que nuestro escritor, que es Lucas Bonasich Doris Bessi, logró entregar a sus lectores. Esto implicó cierto proceso de acopio y de relectura de algunos de los antecedentes del autor,
Nosotros sabemos que nació en Milna, en la isla de Brač, el año 1884, que se trasladó tempranamente a Punta Arenas y que, pese a ser contador de profesión, su principal pasión fue siempre el periodismo, la escritura, la literatura, sobre todo centrado en el tema de la inmigración yugoslava en Magallanes, ¿ya? Incluso participando en variados periódicos y semanarios en idioma croata, ¿no? Como Nueva Época, La Patria Yugoslava, Tribuna Yugoslava, Revista Yugoslava, el Yugoslavo en Chile, Nueva Época Yugoslava, y presidiendo en aquel entonces el Instituto Chileno Yugoslavo de Cultura. Y por supuesto, se casó con Lida Romaldi Pitet en el año 1917 y participó en el Congreso de Defensa Nacional Yugoslava en Antofagasta, en el Comité de Almacia específicamente. Sabemos además bueno, murió en el año 1961, a los 76 años, y dejó a su haber algunos libros, La monarquía de los Habsburgo, La tierra de la tiranía del año 1914, Nuestra alma de 1915, Resumen histórico del Estrecho y la Colonia de Magallanes, y que fue seguido por el libro Historia de los Yugoslavos de Magallanes en 3 tomos, dejando inconcluso un cuarto volumen que se enfocaba principalmente a aspectos que tenían que ver con la emancipación yugoslava durante la Segunda Guerra Mundial. Esta novela, Oro Maldito, que según nos cuenta el escritor Osvaldo Beckman Hansen, quien fuera amigo de Lucas Borací Doric, tiene una base real. Incluso se habla que el personaje de Antonio Dea existió así, con nombre y apellido. Habla un poco de los azarosos de estas existencias transhumantes que generaba la inmigración, ¿no? Él mismo hablaba de que sus patrias se funden en un solo espíritu. Y nosotros como editorial hemos querido homenajear a este autor, darle una importancia, que se lea en los colegios de nuestra ciudad, en los colegios de nuestra región, que también el imaginario de nuestro entorno tome como un protagonismo también en otros lectores, ¿no? Y que puedan dar cuenta de esta novela que desde ya recomendamos como un libro interesante que los va a cautivar y que les va a dar un sentido muy cabal de lo que significaba la colonización y la odisea aurífera en estos lejanos confines magallánicos y patagónicos. Quiero agradecer de manera especial a la señora Elena Radonat y a su familia por habernos colaborado en revivir y revitalizar esta importante novela titulada Oro Maldito, a Marco Artisevich Sapunar, que ofició de editor del libro, y a Juan Carlos Muñoz Alegría, que fue el que hizo la ilustración de este libro y en general de toda la colección. Yo quiero hacer mención de estos elementos porque siempre he sentido que el trabajo de edición recupera la dimensión colectiva del libro. Y eso quiero hacer hincapié en ese punto. Para los lectores interesados, el libro se vende físicamente y por vía online en la librería Marangunich, ¿ya? Para quienes quieran acceder al libro, a todos los lectores se lo recomendamos, a nombre de Ediciones Universidad de Magallanes. Cedo la palabra a Dante Virisuil Rada, destacado arquitecto de nuestra ciudad, y por supuesto pariente de sobrino, entiendo, de Lucas Bonacieux Doric, quien a nombre de la familia dirá unas palabras. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Oscar, por tus palabras. Bueno, cuando unos meses atrás me llamó Oscar para contactarme,
y poder sacar adelante la reedición del libro Oro Maldito de mi tío Lucas. La verdad es que no dudé ni un minuto en poder cooperar y ayudar que esta iniciativa vaya adelante. Y así lo comprendí, eh, y justamente conversé esto con la familia porque mi madre, Elena Rada, fue quien es la heredera de los derechos de autor del tío Lucas. Pero bueno, ¿quién es Lucas Bonas y Doris? ¿Ah? La verdad es que es un personaje muy querido en la familia Berisville, ya que estaba casado con mi tía abuela, Lida Romualdi Pitet. ¿Ah? Y yo me recuerdo muy bien de niño, porque en realidad lo conocí hasta mis 11 años cuando él falleció. ¿Ah? Y lo recuerdo compartiendo con nuestra familia, y la verdad es que es un personaje muy especial. Fue el típico caballero de esa estirpe antigua, elegante, distinguido. Bueno, además era muy alto, muy formal y generalmente muy serio. ¿Ah? Y la verdad es que ese es el recuerdo que tengo de él. Es un personaje particular en el sentido que era un hombre muy estudioso que se dedicó prácticamente toda su vida a escribir. Escribió en diarios, en revistas de Magallanes, estaba muy vinculado a todas las actividades yugoslavas de la época, lo que le permitió también tener ese contacto directo con todos sus coterráneos. Y yo me imagino que justamente a raíz de eso él recogió directamente de las fuentes, ¿no es cierto?, distintas narraciones, historias con las que pudo escribir todos sus libros, entre ellos los 3 tomos, ¿no es cierto?, de la historia de los yugoslavos en Magallanes, que la verdad que eso es una biblioteca completa, lo que hay ahí de antecedentes y documentos muy interesantes, con muchas fechas, con muchos detalles de cómo era la vida de los yugoslavos en Magallanes. Y bueno, y entre otras cosas también esta novela magallánica, ¿no es cierto?, Oro Maldito. Por lo que la verdad que este lanzamiento es muy grato para recordar por parte nuestra como familiar, ¿no es cierto?, de esta reedición de esta novela. Porque más aún, esta es una novela magallánica. Y fíjate que, bueno, se reedita 80 años después de la primera edición, porque la primera edición fue en 1941. Y además, 60 años de su fallecimiento, porque se cumple este año los 60 años de fallecimiento. Él falleció el año 61, 1961. Entonces, como que concuerdan estos acontecimientos, coincidencias, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que de alguna manera se unieron los astros para entregar estas efemérides como un obsequio a la comunidad. ¿Ah? Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos eh, por nuestra parte como familia, y en particular también mi madre Elena Rada, que me imagino que está también presente viendo este programa. Eh, la verdad es que tenemos que agradecer a Ediciones de la Universidad de Magallanes por este aporte a la cultura que hace. ¿Ah? Es un reconocimiento que reedita estos libros antiguos que de alguna forma van entregando un carácter de cómo se vivía en esa época y qué es lo que se hacía. Bueno, en particular, gracias al gestor, ¿no es cierto? Gracias a ti, Oscar, ¿ah? Y a todos sus colaboradores, teniendo que destacar también esta ilustración magallánica de la portada de Juan Carlos Muñoz. ¿Ah? Yo sé que el trabajo de editar es muy complicado, ¿ah? Y el detalle que tiene un libro de repente es infinito. Más aún si este libro está escrito hace 80 años, con una escritura castellana de la época, muy distinta, ¿no es cierto?, a la que se usa hoy día, y entre medio enlazada incluso con croata. Así que fue complicado, me imagino yo, haberlo hecho, pero gracias a Dios hoy día lo podemos ver. Un agradecimiento también a Juan Mijovilovich, que entrega un interesante alcance de esta novela en el prólogo. Me gustó mucho. Y bueno, gracias por recordar con este libro a tan ilustre personaje como lo fue mi abuelo, mi tío abuelo prácticamente, Lucas Bonas Doris, y desearles éxito en estos emprendimientos culturales que patrocina la Universidad de Magallanes. Sin duda, es un gran aporte a la cultura y, bueno, una recuperación de un patrimonio escrito de muchos años. Les agradezco por ello. Gracias.
Bueno, gracias Dante por tu palabra. A nombre tuyo y a nombre de la familia de Lucas Bonasitorich. Quiero ceder la palabra al escritor Juan Mijovilovich, que desde que se gestó la idea de publicar este libro, le propuse la escritura de un prólogo, porque en alguna medida Juan es un escritor magallánico un escritor chileno, en el fondo, rebasa las fronteras de nuestra región, que ha explorado muy bien el alma humana, ¿no? Y ha explorado en forma muy cuidadosa los laberintos de la mente. Y como la novela tiene como un realismo súper descarnado en un momento dado, unos momentos muy epifánicos y unos momentos donde de verdad los oscuros sentimientos que rondan por la cabeza de los seres humanos también asoman. Y por supuesto elementos de un cuadro de época, que yo creo que también es un elemento que está presente. Nos pareció lo más atingente dejar aquella laboriosa tarea a Juan, quien aparte de ser un gran escritor es un fabuloso lector. Y por supuesto que hizo un interesante prefacio, prólogo. Y bueno, Juan, te dejamos a ti. Gracias, Oscar. Es un honor hoy día para mí estar con todos ustedes. Quiero agradecer de manera especial a Ventana Cultural de la Universidad de Magallanes. Quiero saludar también muy cordialmente a Dante Berisuil, sobrino de don Lucas, a doña Elena Rada, que como bien lo señala Dante, debe estar presente en este importante momento histórico literario, como lo considero para la literatura magallánica, a Nicolás, que está detrás de las cámaras, a Rafael, a mi amigo Marcos Artisevich, compañero de comercial de hace tantos años. Marco debe estar por ahí. Un saludo grande, y a Juan Carlos Muñoz, alegría también por haber ilustrado este libro, un libro que cuando me llamó Oscar, con quien nos une una amistad ya de un buen tiempo a esta parte, y ahora que lo veo con barba me parece que es muchísimo más tiempo incluso del que me había imaginado, inmediatamente le dije que sí. Le dije que sí y que me mandara el libro, que lo iba a leer con mucha atención, sobre todo cuando él me insinuó de que tenía estos recovecos del alma humana, que son aspectos que a mí, dentro de la literatura, me resultan tan fundamentales para poder entender justamente a mi semejante y a mí mismo. Entonces, hecho este preámbulo, hago una referencia también a lo que ustedes indicaron previamente. La personalidad de Lucas Bonasitorich es realmente sumamente interesante. Esto de haber dedicado prácticamente su vida entera a desarrollar un trabajo yo le diría que de derechos humanos en el fondo, tratando de dar a conocer la lucha que realizaban en esos tiempos de principios de siglo las distintas etnias que conforman el universo eslavo. Y particularmente después, ya cuando se traslada a Chile, y como bien lo señaló Oscar en el preámbulo, sigue desarrollando este trabajo de difusión y de reconstitución de esta personalidad del alma eslava, particularmente del mundo crónico. Esta es una novela de 123 páginas, como ustedes ya lo saben, dividida en 16 capítulos, y me parece tan significativo que aparezca justamente después de tantos años, la primera edición del año 1941, y no tengo la más mínima duda de que es muy poco conocida. De hecho, yo no tenía conocimiento de la misma. Cuando empecé la lectura, y bueno, naturalmente en el desarrollo mismo y en su terminación, me hice la pregunta que está incluida en el prólogo, o sea, ¿cuál era el género, a mi modo de ver, que mejor podía sintetizar esta obra tan magnífica? Y era para mí el del simple drama en su concepto original, el hacer o actuar de lo que comúnmente se denomina la
terminología griega, o es acaso también una propuesta que excede una definición tan escueta y que abarca aspectos de un realismo muy crudo, que termina siendo una simbología de la vida misma, con sus sueños aportillados, con sus infalibles tragedias. Y al poco andar, percibí que Lucas Bonas y Dorisch reconstruye, a partir de un realismo anunciado y enunciado, un trecho muy revelador de la sacrificada existencia patagónica chilena del siglo XIX. Pero ojo, no es creer que estamos solo frente a la descripción de hechos que configuran la trama de esta novela excelente. Eso sería restringir los verdaderos alcances de una multifacética ficción reflexiva. Y quiero detenerme en este punto. Una multifacética ficción reflexiva. Para mí, ese es uno de los aspectos primordiales de la novela. Desde las primeras páginas se intuye entrar a un universo formado de conflictos, de dudas, contradicciones humanas. Premonido, y este otro factor también muy relevante del texto que hoy día nos convoca, de un lenguaje inusualmente poético. Nos describe ese soterrado espacio de las vicisitudes instaladas en el psiquismo individual, conjugado con las pasiones inherentes al dolor, las frustraciones, los anhelos y la no despreciable cuota de un azar misterioso que a menudo acaba con, ya lo sabemos, los sueños personales. Antonio de Anot es el protagonista central de esta saga. Su accionar es concomitante con el plano de los afectos y de la historia familiar. Su encuentro con quien se presume el amor de su vida, Lidiana, hija de un rico hacendado, será el leitmotiv con que de Anot, en su condición de capataz de una estancia, visualice eventualmente el futuro. Conviene sí hacer aquí un par de digresiones sobre esta opción amorosa. La primera es que el devenir de Antonio de Anot está ajustado a un evidente sentido de la casualidad. Y extraigo un par de frases que para mí resultan relevantes de este texto. Comillas. La vida no es en sí misma más que una aventura. Cierre de comillas. Comillas. Unos viven lentamente y otros apuran ardientemente la copa de la vida. Pero siempre se llega infaliblemente a su destino. Los primeros vegetan, los segundos viven una vida fuerte y apasionada, cierre de comillas, página 49. Cualquiera que lea este texto y que sopese estas frases que he dado a conocer se dará cuenta de que la naturaleza humana no cambia mucho con el transcurso del tiempo. Lo dicho ahí es tan aplicable en ese momento como hoy. La segunda dirección es que en su afán de dominar las intrincadas fuerzas de su vitalidad interior, de Anot tendrá la opción de hacer lo correcto o lo que su atribulado subjetivismo le dicta. Y en la alternativa va a decidir por lo último, siempre con más dudas que certezas, dejando que lo imprevisible determine el curso de los hechos, aun cuando en su fuero interno presagie que el corazón le está dictando lo que necesita. En esa perspectiva, su acontecer se situará en un grado no despreciable de impulsividad. Se diseña el trayecto de un protagonista que, comillas, sufre la vida, que la afronta con el arrebato indomable de una juventud que asume desde su partida familiar una acción. La existencia no es sino un desafío permanente respecto de un azar caprichoso, susceptible de ser encauzado. Así, pasar por el trabajo primario, por la naciente pesadumbre amorosa junto a una lozana prostituta, a su inesperado deceso y engranaje con un dolor teóricamente maduro, lo llevará hacia derroteros virtualmente definitivos. Pero sus deseos son casi siempre transitorios. Su naturaleza indómita desvirtúa la comodidad. Esta idea de esposa e hijos, la estructuración de una familia, en esos tiempos y en todos los tiempos puede ser seductora. Pospondrá esa planificación que se antepone a lo imprevisible. Así,
En el tránsito hacia el oro de la Tierra del Fuego, se dará este aparente destino casual con que los seres humanos se enfrentan a sus propios demonios personales. En el precario regreso al hogar filial abandonado, se va a presentar otra vez la disyuntiva. Decidirá incursionar en la búsqueda del oro como consecuencia de esos escarceos no programados y secundados con personajes en los que no me voy a detener ahora, sino que es parte de la lectura, pero que son definitivamente fascinantes. Luego viene el camino, su descenso a Punta Arenas, comillas, la ya creciente perla del estrecho, cierre de comillas, derivada de su antigua condición de colonia penal, esa pequeña Europa accidental incrustada en medio de una chilenidad pujante, un presumido paso intermedio antes del regreso. Y entonces, ante sí, ese espacio semi-virginal donde el oro será una atracción perversa que cuestionará el sentido de su evolución. El oro como recompensa de la enajenación universal, la aspiración de enriquecerse motivado por el enrarecido juicio de los mineros de carácter ocasional. Tras la fragmentada historia, naturalmente, sobre la que se erigirá la apasionante vida del protagonista, surgirán estos personajes que ya son conocidos nuestros. Sarmiento de Gamboa, el mítico y aterrador Cambiaso, los gobernadores Muñoz Gamero, Santos Mardones o Manuel Signoret, Williams y la Goleta Ancud, la epopeya miserable de Julio Popper, la visión paternal del indigenismo camino a la fatídica isla Dobson, reanunciando un futuro que después nos tocó percibir durante los 70, la personalidad audaz del marino Juan Ladrillero, los alcances de la persecución y exterminio indígena morigerada por los poderosos. Y he aquí una frase de Don Lucas. Comillas, es más veloz el mal que el bien. Qué gran verdad. Página 96. El definitivo cosmopolitismo de colonos suizos, ingleses, franceses, yugoeslavos. Ese es un contexto. Por ello la vida de Antonio de Anov es la apuesta de un narrador certero, apoteósico, precursor, se insiste, de una auténtica prosa poética, de una época, en una época donde los géneros literarios estaban aún delimitados. Acá, y esa es una de sus variables más relevantes, tales postulados se revierten. De Anov se hierve cual Raskolnikov, ese extraordinario personaje dostoyevskiano, y que ahora es un Raskolnikov patagónico, como émulo del héroe contradictorio predestinado al triunfo o el fracaso en un mundo veleidoso. De Anov se nos presenta como un actor que cuestiona el futuro de un territorio que circunscribió su evolución con la supuesta épica colonizadora, relegando la necesidad de respetar el espacio sustentado por los diversos reinos de la naturaleza, hasta terminar justificando el exterminio indígena en aras de un progreso inevitable. Quizás, y digo quizás porque hay muchos otros méritos, uno de los más grandes de esta novela esencial de la literatura magallánica sea el de situar ante nuestros ojos una especie de, comillas, alucinante reconstitución de escena, cierre de comillas, amparada en las pasiones excesivas, las tentaciones perversas que apuntan a la obtención de una riqueza azarosa. Una apreciación que nos obliga a reflexionar sobre la conducta errática de Anov, fruto de esta interacción personal y colectiva en que se incubó su propio drama, su aventura peligrosa, dejando que el destino se encargara del resto. La misma pregunta que me hice al momento de cerrar las páginas de este libro fascinante y estremecedor, quiero dejarlas para ustedes y para los futuros lectores de esta obra que sin duda merecen ser muchos. ¿Dónde? ¿En qué instante se perdió el sentido real de la existencia de este personaje?
si en el continuo riesgo con que siempre asumió su devenir o en la consecuente fatalidad con que los hierros humanos son castigados. Y después de todo, ¿bastará tener una respuesta? ¿O nos quedaremos dudando hasta de nuestros propios pasos por la vida? Eso es lo que se me ocurrió y es lo que reitero hoy día respecto de Oro Maldito. La verdad que Oro Maldito en este caso resulta ser un tesoro bienvenido. Así que yo celebro el que se haya editado este libro, que Óscar me haya dado la oportunidad y la universidad de poder prologarlo y naturalmente que invito a quienes estén participando de este momento, pero también a aquellos que en el futuro puedan leer esta obra y la difundan, porque es un eslabón sumamente importante en el desarrollo de nuestra literatura. Eso sería, Óscar y Dante. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. En realidad son lúcidas y asertivas reflexiones sobre esta novela, sobre esta importante novela, que está en nuestro horizonte trabajar con ella en los colegios, repartirla en algunas instancias también nuestra carrera de lenguaje y comunicación tiene un énfasis en literatura regional como ramo, que estos textos figuren un poco en el estudio y que también viajen en los ojos de lectores atentos y perspicaces que puedan acceder a esta interesante y reveladora novela que es Oro Maldito de Lucas Bonasich Doric. Universidad de Magallanes presentó Ventana Cultural Humana, un espacio para las artes y la cultura en el sur austral. Nos encontramos en una nueva edición el próximo miércoles.